Son las 12 del día, 17 minutos, y les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con nosotros en la edición central de Mañanas Blue, a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, a través de Ditu, mandándonos sus mensajes al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, y por supuesto en todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país. Muchas noticias hemos tenido el día de hoy, además del pronunciamiento del registrador general diciendo que no va a convocar a la consulta popular hasta que no le digan las altas cortes qué es lo que debe hacer. Pero otra de las cosas que está pasando, Juan Esteban, en la rama judicial tiene que ver con la audiencia en contra de Carlos Ramón González, quien era el director del DAPRE y quien está involucrado en este gran escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Se define hoy si le dan medida de aseguramiento o no le dan medida de aseguramiento finalmente. Correcto, Camila. Hoy se está tomando esa decisión crucial en el proceso en contra del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, por su presunta participación en el escándalo de gestión del riesgo. Recuerde que son 3 delitos por los cuales fue imputado: cohecho, peculado y lavado de activos. Y hoy era el turno del abogado Iván Cancino, su defensor, para que se opusiera a esa medida de aseguramiento. Iván Cancino ha sido muy claro y dice que quiere que su cliente se siga defendiendo en libertad. Y empezó su intervención con la siguiente frase, Camila: el derecho no puede ser utilizado como carnada para enlodar inocentes. Y lo que ha hecho a lo largo de esta audiencia es desvirtuar en un primer momento el interrogatorio de Olmedo López. Dice que solamente la Fiscalía cuenta con ese testimonio para solicitar esa medida de aseguramiento, pero también cuestionó que no hay claridad de dónde viene el delito de lavado de activos. Pues él insiste que los 3.000 millones de pesos que fueron al expresidente del Senado, Iván Name, y los 1.000 millones que fueron al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, vinieron por parte de un tercero, que es Pedro Castro, la persona que termina prestando los dineros, y que ni Pedro Castro ni su cliente tenían claridad de dónde venían esos dineros, y tampoco sabían que se iba a cubrir ese dinero con los sobrecostos producto de los carrotanques en La Guajira. Esto fue lo que dijo durante la audiencia el abogado Iván Cancino. Si mi cliente era una persona o es una persona acomodada económicamente y era el que había dado la orden y era el que tenía el afán de cubrir la suma, ¿por qué no se le pidió a él? ¿Por qué no se corrió donde Carlos Ramón González a decirle: oiga, Carlos Ramón, es que no tenemos de dónde sacar el dinero, ¿usted qué sugiere? Préstenoslo, consígalo. ¿Sabe por qué no? Porque la orden es mentirosa, porque nunca la dio, porque él nunca tuvo participación en la contratación corrupta que sí tuvieron Olmedo y Schneider para usurpar los recursos del país y después tratar de enlodar a un hombre inocente. La lógica dice que si yo doy una orden donde digo hay que conseguir 3.000 para Name, 1.000 para la calle, sáquelos de algún lado, y yo llego a sacarlos y no encuentro cómo cumplir, ¿a quién le tengo que pedir la solución? Al supuesto jefe. Vamos a poner a blanco y negro las pruebas que tiene también la Fiscalía, Camila, y recuerde usted que los investigadores tienen un reporte de los celulares, la geolocalización, que deja en evidencia que en realidad sí hubo diferentes encuentros en Palacio de Nariño en donde se habría orquestado ese direccionamiento de contratos en un primer momento, pero también la entrega de coimas a Name y Calle. Ese encuentro que ha detallado la Fiscalía es el 21 de septiembre de 2023 y de eso no ha hablado puntualmente el abogado Iván Cancino. Pero hay otro punto que ha sido controversial y está relacionado con el verdadero paradero de Carlos Ramón González. En la última audiencia, la Fiscalía había hecho un trabajo arduo de verificar las celdas IP de las personas que se conectaron en la audiencia de imputación de cargos, y ahí quedó en evidencia que el teléfono del cual se conectó Carlos Ramón González estaba desde Managua, en Nicaragua. Recuerde usted que también se ha especulado de la posibilidad de que él no quiera comparecer ante la justicia y esté buscando un asilo político para buscarle una salida a todo este rollo legal que enfrenta. Eso fue lo que dijo Iván Cancino sobre esta controversia. Se pregunta por qué la audiencia es virtual. Honorable magistrado, nosotros no la pedimos virtual, estábamos listos para ir presencial. Su señoría decidió en su sabio entender que esta audiencia es de las que permite hacerse virtualmente. ¿Y dónde está el señor Carlos Ramón González? Ahí está, personalmente atendiendo la diligencia. Desde el primer llamado, aquí no hubo contumacia, excusas, aplazamientos. Aquí está, al primer llamado.
Pero entonces, Juan Esteban, esto que usted nos acaba de decir sí es la noticia, porque se había especulado mucho sobre una posible solicitud de asilo en Nicaragua por parte de Carlos Ramón González, pero ya que la dirección IP esté confirmada que es desde Managua, es la confirmación de que Carlos Ramón está allá y que probablemente si en la audiencia de hoy se decide o decide el juez de garantías que efectivamente el señor se va privado de su libertad, no va a volver a Colombia, sino va a empezar la solicitud de asilo en Nicaragua, un régimen completamente dictatorial que poco hemos condenado por estas latitudes. Camila, es correcto. Este descubrimiento lo hizo recientemente la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos. Hicieron esa verificación de las celdas IP y todo apunta en que él estaría en Managua, en Nicaragua. El abogado Iván Cancino hasta el momento no lo ha negado, pero hay una frase muy importante que escuchábamos hace unos minutos y es que ellos dicen que ellos no tienen ningún problema de presentarse presencial en esta audiencia y eso quiere decir que aplicaría para las siguientes audiencias. Es por eso que hay que estar muy atentos a la decisión que termine tomando el Tribunal Superior de Bogotá. Es que eso, Juan Esteban, pues es una cosa inexplicable de la Fiscalía, porque a los demás imputados o a los demás sospechosos se les obligó a hacer las audiencias presenciales. Es decir, Camila, acá Carlos Ramón González tuvo un privilegio que no tuvieron los demás. Los demás tuvieron que estar presencialmente y pues el país al que aparentemente sería el mayor responsable de esta trama de corrupción, primero es el último imputado y segundo no tuvo que asistir presencialmente. Pero es que esa sí es decisión de cada juez, eso sí ya es cada juez el que decide si permite que se hace la audiencia presencial o la audiencia virtual. Sin embargo, lo que sí es que tenga claro, Sebastián, que Carlos Ramón no va a volver y que si está en Nicaragua, allá se está haciendo la solicitud de asilo y sí sería importante que tiene que decir el gobierno de Colombia frente a eso, frente a la solicitud de asilo de Carlos Ramón en un régimen completamente autoritario como el de el señor Ortega. No va a volver y se compromete, se sacrifica pues la verdad, porque repito, según la Fiscalía, este sería el máximo responsable. Y otra cosa, Juan Esteban no me dejará mentir que sabe más que nadie pues todo el paso a paso de este tema, Camila. También Iván Cancino se le mete a la Fiscalía por el mayor punto flaco de la Fiscalía y pues obviamente lo hace de manera hábil, que le dice, fiscales, es que ustedes no tienen legalizado, no existe interrogatorio de Sandra Ortiz y esas pruebas no se pueden usar. Y tiene toda la razón el doctor Cancino y nosotros acá con Lina lo advertimos muchas veces que ese es el punto flaco este caso, hasta que Sandra Ortiz no dé oficialmente un interrogatorio, hasta que esas pruebas, esas celdas, esas matrices formalmente se hagan con un preacuerdo o con un principio de oportunidad, esto la Fiscalía, esas municiones las tiene ahí guardadas bajo llave y no las puede usar. Y para el juicio y para este tipo de cosas, pues lo más importante, que es lo que tiene Olmedo con Carlos Ramón y Sandra con Carlos Ramón, pues no se puede usar. Pero entonces ya para cerrar este tema, porque me voy para el departamento del Guaviare, que está viviendo una situación de orden público bastante delicada desde hace un par de días, Juan Esteban, hoy sí se sabe si el señor Carlos Ramón González quedará privado, pues orden de privación de su libertad o no, porque pues ya llevamos 3 audiencias en donde estamos precisamente en ese tema. Hoy sí ya se cierra esta audiencia o podría también seguirse aplazando hasta una próxima oportunidad. Camila, ya la Fiscalía había sustentado la medida de aseguramiento, hoy lo está haciendo el abogado Iván Cancino y en la gran mayoría de los casos el tribunal puede tomar la decisión. Hoy podría presentarse digamos que la posibilidad de que quiera analizar todos los elementos que está exponiendo en este momento con diapositivas el abogado Iván Cancino, pero en la práctica es muy posible que hoy ya se conozca una medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González.